La idea es llegar a la parte del Soñado, que es un viaje que quisimos hacer unos años atrás y no pudimos llegar al hotel. Sí, gente, nos perdimos. Miren cómo tiró el viento de esa planta gigante. No, hubo vientos re grandes. ¿Está pinchado? Fíjate, todavía me parece que está medio desinflada. Ahí donde está la policía. Ahora lo tengo acá a 2 metros, mío. Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Arranca una nueva aventura, gente, arranca una nueva aventura. Estamos a 26 de marzo, a 2 días de mi cumpleaños. Estamos por salir de nuestra ciudad, Bragado. Son las 12:30 del mediodía. Tendríamos que haber salido temprano. Un temporal, un ciclón, comentan en algunos lados, en algunos lugares. Está sobre varias zonas. Y acá Bragado no es la excepción. Mucho viento, mucha lluvia. Recién ahora paró la lluvia. Y estábamos a la expectativa, nos levantamos temprano a ver cuándo iba a calmar. Dejó de llover, sigue nublado. Hay bastante viento. Lo que tiene que no hace frío, pero nos abrigamos como para ir al Polo Norte. Es que veníamos... hace un rato hacía mucho frío y yo no les puedo explicar la temperatura. Bueno, yo estoy como un panquecito acá adentro. Teníamos planificado hacer unos 470 kilómetros, unos 500 kilómetros, pero como siempre pasa, los planes se rompen. Esta vez la tormenta no nos dejó salir, entonces... Aparte, no vamos a llegar a hacer los 500 kilómetros hoy. La idea era llegar hasta Nueva Galia, San Luis. Claro. Pero no, va a ser imposible hacer 500 kilómetros en lo que queda del día. Más que vamos a tener seguramente todo el viento en contra. Esta va a ser la prueba de fuego para la IBR. Después de todas las modificaciones que le hicimos, gracias Power por todo lo que le hiciste a la moto. Si estás viendo este video y no sabes de lo que te hablamos, acá arriba te dejamos el link para que sepas de lo que estamos hablando de las modificaciones. Ahora sí, la moto está cargada con de todo. El tema de la relación de 10 la IBR, porque tiene fuerza. Los puños no están para probarlos ahora, los calefactables, porque a pesar de que hay viento, está nublado, está húmedo, hace medio calor a Cocho, ¿no? Está lindo el clima, la verdad que pensé que iba a ser mucho más frío, pero está húmedo, casi a calorcito, así que lo vamos a aprovechar como loco. La típica despedida de nuestra ciudad. Le decimos chau al Adiós. Caballito. Por un par de días no nos vamos a ver. Sí. Ruta 46. Ruta 46 rumbo a Junín. La primera parada también, parada clásica cada vez que salimos para esta zona, para estos lugares. Nos quedan unos 75 kilómetros. Tenemos el vientito de costado. De acá tenemos el viento, de este lado. ¡Qué cachetón! ¡Ah, no! ¡Qué cachetón! Kilómetros llevamos de los 75 que tenemos hasta la ciudad de Junín. 70 en cuarta venimos. Miren cómo tiró el viento de esa planta gigante. No, hubo vientos re grandes por acá. Llegamos a la ciudad de Junín. Vamos a la estación Action, que siempre vamos, que creo que ya forma parte de la cábala cada vez que arrancamos para este lado, ¿no, Cocho? Yo siempre frenamos ahí. Si intentamos pasar el largo, la moto se vuelve sola, más o menos. Aparte que vamos a estirar un poquito las cachitas. Hay un seguidor que nos escribió acá también de la ciudad de Junín que bueno, que nos quería conocer, así que le vamos a avisar ahora cuando lleguemos ahí. También contarles a dónde vamos. Nos estamos dirigiendo hacia Mendoza, más exactamente hacia el Soñado, gente. Queremos hacer algo que una vez intentamos y no pudimos llegar. Mientras la señora termina de desgustar un turrón, le queremos mostrar cómo quedó el respaldar que nos hizo Fede. Gracias, Fede, te pasaste. Fue el creador del asiento. Bueno, el asiento no se va a ver, está con el cuerito y los cascos. Quedó genial y está pegado con la cinta 3M, con esa cinta que se usa para pegar los accesorios de las camaritas.
y quedó joya, la verdad. Yo lo primero lo quería agujerear, yo animal, pero no. Después me dijeron, ¿por qué no usás la cinta 3M? Y funcionó de 10. Contándoles un poco más del viaje que queremos hacer, la idea es llegar a la parte del Soñado, que es un viaje que quisimos hacer unos años atrás y no pudimos llegar al hotel. Que teníamos que elegir entre una cosa y la otra, y claro, en ese momento salían del ripio, del camino del ripio salían 2 viajeros, lo cual nos dijeron que bueno, que el camino no estaba apto para hacerlo con la moto cargado, y no intentamos, nos dejamos guiar simplemente por el consejo de los viajeros y tomamos otro rumbo. Por esta vez lo vamos a intentar, vamos a ir hasta el camino y ver qué pasa. La idea es acampar, hacer un acampe libre. No sabemos si en el hotel o alguna parte de ahí, pero la idea de este viaje, de toda esta aventura, es mucha carpa, mucha carpa. Lo bueno que estamos, a veces nosotros, más de un video decimos, no es, ¿cómo es que decimos? No sé, digo tanta pavada. Sí, bueno, es verdad, no, que en otro momento es, ¿qué excusa para volver? Es excusa para volver. Ah, bueno, y esta vez, esa excusa, vamos a ver si la podemos cumplir. Te pegó para el carajo el turrón, no te entendí qué dijiste. Ay, ¿me entendieron? No, no te entendió nadie. Seguimos viaje, ahí estuvimos charlando con varios motoviajeros que están viniendo del lado de Mendoza. La idea es ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Hasta dónde llegamos? A ver cómo nos pega el viento también, qué viento vamos a tener más adelante, porque ahí los chicos también nos decían que, bueno, del tramo ellos más atrás que hicieron, estaba lindo, había solcito, así que vamos a ver, por ahí recibimos un poco de sol hoy. Nos perdimos. Después fuimos de ruta. Nos perdimos, le esquivamos aquella para agarrar esta. ¿Es para verlo de otra forma? Claro, esta me gusta más la curvita, tenía ganas de hacer una curva. 180. Vamos a hacer una parada acá en la YPF a recargar combustible y a descansar un cachito porque me viene matando el viento, me viene matando, gente. Me duele el cuello y las manos de tratar de venir haciendo fuerza para sostener la moto. Este último tramo muchísimo más fuerte el viento, literalmente la moto de costado. Mal. Vamos a revisar las cosas también. Sí. La paletita esta me parece que se aflojó toda. Hasta Dino parece que se quiere volar. Venía de costado, pobre. Increíble cómo se viene portando la EBR. Siempre, no sé, es para aplaudirle a la moto, lo que se viene aguantando, porque gente, de verdad que hay muchísimo viento y la moto viene haciéndole frente con toda la carga, como ven. Y bueno, vamos a ver si tomamos unos mates, pero veo que la señora encaró la manzana, así que mate no creo, así que yo voy a encarar medio sándwich. Pero sí vamos a ir chumbeando ahora ya que vamos a hacer, porque son las 4 de la tarde. Claro, son las 4 de la tarde y Sí. siempre nosotros nos manejamos con una regla, siempre que a más tardar 6, 7 de la tarde tenemos que estar llegando a un pueblito o algo como para buscar o un camping o un hostel, lo que encontremos. Así que vamos a comer algo. Está refrescando, Sí. vamos a chumear el clima y vamos a comer algo ahora. Y después vamos a agarrar el celular, que tenemos señal nuevamente, a ver qué es lo que podemos hacer más o menos en 2 horas. 3 Sí. no, 2 horas. Y es Sí, mucho. a ver qué hay Vamos cerca a hacer acá. un tramito, claro, muy corto, porque la verdad que con el viento que venimos, Sí, sí. venimos remándola. Y esperemos que no sé. se larga a llover, más que nada que no se larga a llover. Pará, vení. A ver, sacate el casco. Mostró la cabeza. ¿Sabes que eso es bullying, no? No es bullying, somos Está pareja. cagando de risa mío. Somos pareja, no es bullying. ¿Qué ves? A ver, ya mostrar a la gente. Mira. Sí, a hacer un plano más profundo también si querés. Bueno, basta. Esto va...
Encima va a ser siempre así, porque siempre se va a bajar con la raya así para el costado. Ah, vos sos peluquera, no me ayudás. No, yo ya te corté antes de irnos. ¿Pero qué Yo no estoy trabajando ahora. ¿Por qué se me hace Estoy de así? vacaciones. ¿Pero por qué se me hace Porque así? tenés la raya torcida. ¿Qué va a hacer? Algunos me hacen con la raya derecha, otros con la raya torcida. Yo tendré la raya torcida, pero vos tenés tanto trapo adentro de esa cabeza. Mirá lo que es. Pero Batman, no se puede mover. Pero sacate el casco, mujer, no podés. no, me quiere tapar la oreja. Pero sacate el casco y ponete bien las cosas. 2 pañuelos, el cuello ese de neopren. ¿Cómo hace para respirar? Por el hocico. Para apretarlo me agorjo, pero no tengo frío, ¿ves? Estoy bien, mirá. Puedo respirar. Si tenés el agujero, mirá, Sí. la narita acá y el agujero que tenés ahí. De la fuerza que vengo haciendo, no me doy cuenta por tener la moto, he aflojado el puño, se mueve, y eso fue lo que hizo que se rompiera, se despegara la llave de la baliza, porque estaba pegada acá y la baliza está agarrada al cable del puño calefactable. Uy, se reaflojó. Bueno, después veré en el camino qué solución le pongo otra vez. Después compro algún pegamento porque me lo olvidé en casa y lo vuelvo a poner ahí en su lugar. Pero tenés que estar con alambre. Nah, ¿cómo está con el hambre? Estamos en Argentina, papá. Ah, tengo el hambre ahí. A la miércoles, ¿viste? No, pero no le prender el hambre porque me voy a terminar enganchando. Bueno, quedé algo más chum, precinto. Ah, es verdad. Decidimos ahí ir para General Pinto. Está a unos 40 kilómetros acá. Son 40 kilómetros más que avanzamos. Y ahí vamos a buscar un lugar donde quedarnos. Miren cómo está para aquel lado todo gris. Re gris. Y para este lado como que está un poco más limpio. Eso está bueno. ¡Acelera, acelera! Estoy acelerando. No va más. ¿Pinchamos? A ver. No. ¿Será la...? Para, que voy un poco más para allá. ¿Y atrás? ¿Te fijaste? ¿Será la...? No, se me venía moviendo de atrás para todos lados. Uy, se apagó. Ah. ¿Está pinchada? Fíjate, a ver, me parece que está medio desinflada. No está pinchada. No, si tú la pinchada está en llanta. No, entonces esto. Está como la ruta que le han levantado la parte de arriba del asfalto, del cemento, no sé qué. Está como cepillado. Y se empezó a mover. ¿No lo sentiste vos? No. ¿Vos venís conmigo viajando? ¿O venías durmiendo? No, pero es que venimos tan de costado y tan así que te agarran los cachetazos de viento después que pasamos por un... Así cuando lo frena los árboles. Sí. Que no lo sentí. No, te juro que pensé que estaba... Durmiendo. Aparte venís saltando de vainilla en vainilla. Yo pensé que era eso. ¿Qué Va, no. vainilla? Esas vainillitas. ¿Vos pensás en comida todavía? No, pero se venía moviendo mal la moto. Te juro, por eso frené. Antes llego, bueno, pinchamos No, antes de... mira, ahí se pone un Mira. montón. ¿Ves? ¿Qué porquería que es esto? Ojo, viene un auto. Ah, encima el viento te sacó de la moto para todos lados y el asfalto así. General Pinto, gente. General. Llegamos. Joya, la verdad, otro tramito de muchísimo viento. Pero ahora estamos más tranquilos, porque ahora solo lo que tenemos que hacer es buscar un lugar a ver dónde vamos a pasar la noche. Mira qué bonita la entrada. Qué bonita entrada tiene. Qué limpito, qué ordenadito. Acá en el acceso, gente, encontramos esta parte, Parque Municipal Martín, ¿qué dice? Martiniano Charras. Martiniano Charras. Y vimos que tienen parrillitas, pero el tema es que ahí en la cabina no hay nadie y acá hay un caminito con una tranquera abierta. Y si la tranquera está abierta, Hay que pasar. hay que pasar porque... Vamos a ver. Se ve muy bonito, pero vamos a ver. Sí.
Ah, Acá está el bar y ahí a la par del bar está el camping. listo. Ah. Muchas gracias. Acá la señora nos guió porque le dimos una vuelta gigante el parque este. Enorme. Creo Pero- que no habíamos pasado por acá. No, pero no habíamos encontrado ningún Ah, cartel que dijera camping. Bueno, los carteles azules que dijo la señora que no iban a indicar para llegar a la zona de camping no dicen absolutamente más que fogón, cuidarlo, No destruye no destruya los árboles. Pero ya hay unos hombres trabajando ahí en la piscina. A ver si ellos tienen idea. Y tampoco podemos encontrar un cartel que diga dirección o información. No, o que diga específicamente camping. Ay, no me va a escuchar un poco. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para acampar? Ah, está. ¿Acá se puede acampar? Porque no tenemos nadie que nos informe Sí. algo. Sí, sí, puede acampar, sí. ¿Y en qué zona podríamos? Parate, te lo llamo el director de deporte. El acampe es libre donde quiera. Bueno, ahí te paso con ella. Para que se saque, Sí. saque el casco y habla con vos y entonces se ponen de acuerdo. Dale, nos vemos. Bruno se llama, el director de deporte. Hola. ¿Qué tal? Bruno, Cintia habla. ¿Qué tal? Recién estamos llegando nosotros que venimos de Bragado y bueno, nada, nos está parando un poco el viento y no sé si tormenta también. Y queríamos acampar. Sí, tenemos todo nosotros. Ah, dale, bueno, buenísimo. Ahí donde está la policía. Ah, sí. Ahí me está diciendo él, sí, enfrente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Este quiere baño de dama. Ah, Y tener las listo. duchas acá. Listo, perfecto. Acá tenés Sí. ducha. Bueno, notición. Sí, espectacular. Estamos El lugar sorprendidos. lo tenemos todo. Para allí. Ay, te voy a apagar porque me deja sorda. ¿Y si te escuchamos sola? Yo está bien, yo cuando me río te dejo sordo a vos, pero no importa. Bueno, podemos acampar en cualquier lado, el acampe es libre y el acampe es gratuito en este lugar. Personas que están ahí trabajando en la Sí. piscina se comunicaron con el encargado acá del lugar, la hicieron hablar por teléfono a la flaca y les pasó toda la información que podemos acampar donde querramos, tenemos agua caliente y tenemos hasta la opción de dormir adentro de los baños, que están genial, ahora se lo vamos a mostrar. Nosotros Sí. vamos a entrar a la ciudad para buscar algo de provisiones. Volvimos al camping, ya tenemos para picar, para cenar y para desayunar mañana y los quiero poner un poquito en contexto. Ahí se encuentran trabajando, ahí está Pablo, que fue con quien habló la flaca y Pablo lo llamó a Bruno, quien nos dio permiso para poder acampar. Igual acá se puede acampar totalmente gratis, es libre, no te cobran nada. Fabio, que es el sereno, compañero hasta las 12 de la noche, lo tenemos acá, Fabio, que nos va a hacer el aguante, así que lo vamos a joder. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Él nos va a hacer compañía hasta medianoche, nos dijiste. Sí. Después viene tu otro compañero. Nuestro compañero de siempre. Acá duerme la IBR hoy, miren lo que es. La IBR está bajo techo, gente. La IBR está en un baño. Nos dieron el permiso para que la moto la metamos adentro, lo cual nos viene de 10 porque prácticamente no tenemos que desarmar nada. La carpa no la tenemos que armar, solamente tenemos que sacar la parte de las bolsas de dormir y los colchones. Y tenemos todo un baño completo para nosotros. Tenemos ducha, todos los inodoros posibles, tenemos luz y acá la señora ya está comiendo, o sea, está tomando un matecito. Arranqué el mate. ¿Qué mejor? Mirá cómo Sí, estamos. no, olvídate. Estoy esperando el mate calentito. Mirá,
Y también usamos de... Yo la verdad no sé, pero me Queso y siento, mortadela. me siento emocionado. Por ahí parece una pavada, pero no sé, Por estoy sortudo. contento. Sí, la verdad, no sé. Sí, porque a veces nos ha pasado, vamos a hablar bajo porque... Sí, porque por ahí yo retumba un tengo una poco. jeta. A veces nos ha pasado lugares que hemos llegado y no encontramos nada, y no encontramos nada, y no encontramos nada, Y y se te acá- hace de noche. General Pinto, junto con sus cuarteles, fue el primer partido que tuvo iluminación LED en su totalidad. Todas las luces Todo. que ustedes van a ver, que estamos viendo nosotros también, es de LED. No solamente acá en el parque, sino todo, Toda la todo, ciudad. todo. Las casas, las calles, todo lo que sea iluminación es totalmente iluminación LED, lo cual está muy bueno. Y nos contaban que fue el primer partido que pudo lograr eso acá. Acá vamos a ranchar, gente. Acá vamos a armar la ranchada. Hay bastante ordenadito. Sí, tenemos, escuchen. Vamos a tirar ahí la lonita. A ver si puedo dejar acá esto. ¿Ves esto? Mira, este ves que está cerradito y este lado está así. Eso para abajo. Nos traemos este inflador que ocupa espacio, es livianito, pero ocupa espacio, porque son imposibles los colchones esos inflarlos con la boca. Intentamos, nada, dejar los pulmones. A cambio con esto es mucho más práctico y esto lo llevamos arriba del top case. En esta no tenemos opción. No. Estas bolsas de dormir son nada, medio pelo, no son para primavera y para el frío no nos sirven. Y como no podíamos comprar dos bolsas buenas, porque todo lo tenemos que comprar doble, empezamos a investigar y a preguntar, y la opción que nos quedaba antes de cambiar las bolsas, que en algún futuro las tenemos que hacer, las tenemos que cambiar por algo mejor, pero tiene que ser compacta, liviana, obviamente toda esa cuestión, dimos con sacos de sábana para bolsa de dormir, que son esto que tengo acá en la mano, que no sé si tenés alguna armada dentro de la funda. No, ya las desarmó la señora. Pero a ver, son súper chiquititas, o sea, miren el tamaño de la mano, un desodorante un poco más grande. Ahí está la bolsita donde viene. Esta es la bolsa. Está genial. Está re práctica, es de algodón. En teoría levanta 6 grados más de lo que vos tengas. La bolsa que vos tengas Claro. levanta 6 grados más. Vienen otras que son para más, que elevan más, levantan más temperatura. Nosotros fuimos por esta, así que esta va a ser la primera vez que la probamos. Un poco nos va a ayudar. Yo voy a hacer la que voy a sentir, que soy la que más sufro el frío, voy a sentir la diferencia. El único problema que tenemos acá, que se dio cuenta recién, porque yo se lo dije hace mucho tiempo, pero no me escucha, es que no podemos hermanar más la bolsa. Estas bolsas de dormir, estos sacos de dormir se hermanan, se unen y se hacen una sola bolsa, entonces aprovechamos el calorcito de los dos cuerpitos. Mi cuerpito larga más calor que el de ella, pero bueno, ahora con las bolsas, con los sacos estos adentro con sábanas, no. Reemplazaría tu vello corporal. No, Que esto. para mí es calentito. No. No, el tuyo no. O sea, yo cuando me apachucho con vos, tu vello corporal me da calor. ¿Por qué tiene que saber la gente que tengo vellos? Ya están colocadas dentro de las bolsas, obviamente se darán cuenta por la prolijidad de quién es quién cada bolsa, ¿no? Oh, ay. Ahí va, ahí va.
Que es muy difícil regularlo. Puede faltar esta. No puede faltar. Creo que no le habían probado la de verdura, pero igual le vamos a agregar carne picada. Ahora la voy a saltear. Para ser un poco más contundente. Sí, la voy a saltear y vamos a agregarle carne picada. Lo que pasa que si no estamos en un lugar donde podemos ir a buscar carne y enseguida hacerla, no podemos comprar o donde tenemos heladera. No, miren la pinta que tiene eso, papá. Una pinta, Sí. esto. No sé si el hambre. Todo junto. Pero viste que todas estas comidas No, está buenísimo. siempre es rico, claro. No sé, en casa capaz que no tenían el mismo gusto. En viaje tiene otro gusto la comida, es verdad. No sé si a ustedes les pasa. Sándwich de mortadela y Cualquier cosa, ya una fruta, una banana, una manzana al costado de la ruta o en algún lugar así. En viaje es como que tiene otro gusto. ¿Por qué será? Está buenísimo, igual vamos a cortar acá porque no es nada agradable que nos vean comer. Yo sé que todo vale la pena. 8 horas después, 3 días tardamos en llegar, pero ahora lo importante es ver qué vamos a hacer, porque acá es donde empieza la aventura, gente. Acá es donde empieza la aventura, acá empieza el camino hacia el hotel